Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción. Cuéntamelo de nuevo. Geek Supremos presenta Cuéntamelo de nuevo, el podcast en el cual ya no lo voy a repetir. Su anfitrión y servidor, César Briseño, los llevará a ustedes y a mi amigo y compañero Bernardo Herrera. por un viaje a lo desconocido, lo absurdo, lo aterrador Y lo musical. Y lo musical, güey. Y el llevar la cuenta, ¿no? Y el tempo, metrónomo. Fucking increíble, así es. Les damos la bienvenida a todas las personas asombrosas que son parte de la comunidad de Geek Supremos. Eso es decir, chiquitos. ¿Cómo decía? Miranda Ibáñez. ¿Cómo? Cuando le hacía así. Sé, No me acuerdo qué decía, pero así. Besos, besos. No me acuerdo qué decía. ¿Qué? Ah, sí, vale ese tiempo, gracias. Den like a este video. Hypeenlo hasta su rep. Hypeenlo nomás. Solo hypeenlo, por favor. ¿Qué vamos a ver el viernes, güey? El viernes se viene análisis de 13 fantasmas. No mames, qué puto miedo, Sí güey. es. Carla Luna lo puso en el grupo de Facebook. Ok. Y tuvo muy buen recibimiento esa publicación. Dije, Ok. "Va, es momento de hacer ese análisis". Carlita, esta va para ti. This one's for you. Pero no le voy a decir motherfucker porque eso sería muy descortés de mi parte, ¿no? Sí, no, sí, es motherfucker, es a motherfucker, ¿no? Sí, no le voy a decir motherfucker a esa motherfucker porque no quiero ser grosero. Sí, No me gusta ser grosero, no quiero ser vulgar. No me gustan las vulgaridades. Así que no se pierdan el análisis de 13 fantasmas del año 2000, ¿cierto? 2001. Este viernes. Prepárense que viene con 13 fantasmas, güey. Mientras... Más ectoplasma. Exactamente, 12 más 1 fantasmas. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos como Geek Supremos en cada una de ellas. Recuerden comprar sus boletos para el Olimpo número 2 este 21 de marzo en Ciudad de México. En serio, se están agotando, güey. No me lo esperaba, pero qué chingón. Gracias a todos los que sí están comprando. Pero cuando digo corran, que se agotan, en verdad se agotan. Vayan al Instagram de Chiclito Radio, @chiclito.radio, y compren sus entradas para ver a los dioses, güey. No Y mames. al Dr. Melquiades. No mames. Y a un gran cartel con grandes bandas locales de la Ciudad de México. No se lo pierdan, que va a estar. ¿Ya tienen cartel o todavía no, güey? Ya, güey, mira. Pásame Bueno, Claro, sí, güey, te lo mando sin pedos, te lo mando. Es más, güey, de una vez mientras estoy hablando, porque si no luego... luego se nos olvida, güey. Sí, sí. A mí, güey, la neta, soy pendejo. Ya no te recuerdo. Soy pendejo. Pero mientras busco el cartel, les digo que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos como Geek Supremos en cada una de ellas. Links en la descripción. Recuerden mandar sus historias para... Bueno, estas son historias de subs, pero para las siguientes historias de subs, historiasgeeksupremos@gmail.com, historiasgeeksupremos@gmail.com, para que manden su historia. Si te pasó a ti, si les pasó a un primo, si le pasó a un amigo, mándalas. A un vecino, A un vecino, mándalas. Y a tu abuela, a tu abuelo, muy a importante. quien sea, güey. Oye, ¿te la puedo mandar? No pregunte, solo mándela. Exactamente, solo mándenla. Muy, muy importante. Bernie, mi amigo el camarógrafo, aquí está. Por WhatsApp, ¿no? ¿No hay pedo? Sí. Ok, ahí está. Y, ¿qué más? Una más. Ah, sí, síganme en Twitch, queridos amigos. Tengo canal de Twitch, hacemos streams. Ahorita estamos en nuestro Road to Resident Evil 9. Estamos jugando Resident Evil 4 por el momento. Estamos salvando a Ashley y pasándonosla de ex. Links acá abajo. Esos son todos los avisos. Ustedes vinieron a... ¿Qué vinieron? A las historias de subs. E historias de subs van a tener, cabrones. Van a tener historias de subs. Van a tener historias de subs. Van a tener las historias de subs. Ahora, las siguientes historias fueron enviadas por nuestros suscriptores. Cada una de estas demuestra que el horror absoluto no siempre es producto de la ficción, sino que muchas veces podemos llegar a vivirlo en carne propia. La esencia de las historias se mantendrá intacta. Sin embargo, habrá ciertos cambios en la redacción para mejorar la experiencia de los oyentes. Apaga la luz, sube el volumen y escucha con atención las siguientes historias. Gato de mis pesadillas, Dulce Reséndiz. Quizás no comprendan qué tanto daño te puede hacer un gato, porque a ti te pueden resultar lindos, esponjosos, bla, 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 bla. Pero algo de eso comparto contigo. Solo hago una excepción con cierta clase de gatos con características que para ti tal vez resulten comunes, pero a mí me hacen sentir pánico y me erizan la piel. Quizás después de que escuches mi historia comprendas por qué lloro y tiemblo cuando los veo. Hace ya unos cuantos años fue cuando supe por primera vez de este gato, cuando yo era tan solo una niña.
En la noche, cuando estaba preparada para dormir, me llegaban a mi mente imágenes de gatos. Nada que provocara miedo hasta que cuando estaba soñando, pasaba que mi cuarto se convertía en una habitación blanca y en ella había televisiones cubriendo todas las paredes. Una por una se fueron encendiendo, empezando por las que estaban cerca del techo hasta abajo, mientras yo estaba en un suelo blanco, liso y frío. Comenzaba a tener miedo, pero aún no sentía nada. En las televisiones no se veía nada más que las luces borrosas de la estática, hasta que, de repente, de la misma manera que se fueron encendiendo, fueron apareciendo videos. Videos que aún recuerdo y que me atormentan hoy día. En esos videos aparecían distintos gatos matándose a sí mismos y lo hacían como si fueran personas. Bueno, esto suena muy extraño, pero déjame contarte lo que pasaba en algunos de estos videos y quizás solo así puedas comprender a lo que me refiero. En uno de estos videos, un gato negro tomaba un arma y se disparaba en la cabeza. A la verga, ¿qué? En otro, un gato blanco puso su cabeza en una guillotina y luego cortó la cuerda con su garrita, provocando la caída de la navaja, lo que hizo que su cabeza saliera rodando hasta mis pies, dejando un rastro de sangre. En otro, un gato pinto trepaba un árbol, amarraba una soga a una de sus ramas y luego el otro extremo se le colocó alrededor de su cuello y saltó, provocando un crujido que lo mató al instante. Y así en cada televisión salió un gato diferente matándose de diferente manera que los otros. Es decir, vi montones de gatos muriendo y lo peor no era eso, sino que cada gato lo hacía con una sonrisa escalofriante, mirándome fijamente a los ojos como disfrutando mi terror. Cada video se repetía una tras otra vez mientras yo lloraba y gritaba que por favor pararan hasta que todos hasta que todas se apagaron y toda la habitación se oscureció. Incluso el blanco de las paredes y el suelo se esfumó. Solo quedó una televisión encendida, la cual estaba colocada justo frente a mí. Y en ella lo vi. Un gato gris, esponjoso, de ojos amarillos brillantes, con un toque de naranja y una sonrisa enorme, llena de satisfacción. Luego simplemente desperté. O bueno, eso quiero creer, porque la sensación que tenía me hacía sentir como si alguien me hubiera acomodado en mi cama. Pero es mejor creer que eso también es parte de mi imaginación tan productiva como lo acaban de ver. Esa no fue la única ocasión que lo vi. Después de unos años yo me encontraba tranquilamente subiendo hacia mi cuarto. Para esto yo ya había olvidado el suceso del gato. Pero ese día, cuando estaba a punto de subir un escalón, volteé hacia la derecha y ahí lo vi. O bueno, vi su cabeza flotante mirándome con una sonrisa muy aterradora, con esos ojos amarillos viéndome fijamente. Fue algo así como el gato sonriente de Alicia en el País de las Maravillas, solo que sus ojos amarillos me provocaban temor. Fue horrible verlo porque eso hizo que recordara todo lo que sucedió aquella noche y me recordó un miedo terrible que me puso tanto que me puse a llorar. Y volteé a mirarlo nuevamente, pero él ya se había ido. Y me da coraje porque pienso que solo se me apareció para eso, para provocarme pánico, porque quizás el verme sufrir le provoca satisfacción, o no lo sé. Aprovechando que hablaron de la serie de It, quizás solo se alimenta de ella. Pero lo que sí sé es que él vuelve después de algunos años para molestarme. Como lo hizo hace poco, yo me encontraba... aquí va una coma. Como lo hice hace poco, yo me encontraba camino a mi casa y pasé al centro porque tenía que ir junto con mis hermanos por un pastel para mi hermana, la más pequeña. Y ahí en el centro lo vi, caminando como si nada por la banqueta. Pasé a un lado suyo y sé que era él. Lo sé porque sus ojos y su temible sonrisa están grabados en mi memoria y volvió a hacerlo. Ese maldito gato nuevamente me provocó ese miedo paralizador que lo único que me permite hacer es llorar y temblar de miedo. Pero pues no puedo hacer nada. Solo esperar hasta la siguiente ocasión en la que va a venir a verme para lo mismo. Porque sé que volverá. Para volver a sonreírme y provocar ese miedo en mí que tanto le provoca. Satisfacción. Esta historia se me hizo tan puta rara, güey. Sí, está demasiado rara. Se me hizo tan what the fuck. Parece un sueño fervil, güey. Fervil. Sí, cabrón. Esos de... ¿Has visto esos videos de GTA San Andreas de, jugando un mapa de escalar?
y que son cosas así chingaderas al azar puestas Sí, man. en espiral y que muchos de los comentarios son, no mames, aquí CJ está teniendo una pesadilla de fiebre. Ah, pues hagan de cuenta, güey. En cuanto empecé a leer lo de las teles y fue de... ¿Por qué Dulce Resendiz? ¿Por qué? ¿Qué cenaste esa noche? ¿Qué pedo, güey? ¿O qué cenas? viste? ¿O qué Sí, pedo, porque güey? me parece muy raro, güey. Recibimos muchos correos, güey, que hablan con historias de sueños, pero creo que nunca había escuchado uno tan así de... ¿Qué pedo con este sueño, güey? Pero algo que me gustó mucho de esta historia fue cómo sacó el elemento tierno del gatito y lo hizo... Distorsionó, y sí. lo distorsionó, güey. Por eso me sacó tanto de pedo. Por eso la puse, güey, porque dije, mira... Esto está muy interesante. Aparte, ¿sabes qué me recordó, güey? ¿A qué, güey? Ahorita los videos de ella. De Ajá. eso de gatos con escopetas. Simón. En patineta y... Es algo que es curioso, güey, porque Bernie lo ha mencionado mucho pues sí, cuando hablamos de las películas, que la línea entre la comedia Sí. y el horror, Es muy delgada. súper, güey, ¿no? Y creo que aquí, digo, quizás si tú a esto imagínate esta escena de los gatos, haciendo esas cosas que ya le leí, pero animadas, ¿sabes? Como con efectos, animación. Como Tommy Como Daly, Tommy, ¿no? ándale, güey, ándale. Pues ahí es como de, qué raro, pero me da risa. Pero ya cuando te lo imaginas así como gatos reales actuando como humanos, no sé, güey. Me pareció muy interesante y dije, bueno, para arrancar, güey. Para arrancar, ahí está, mira. Llegaste a la fiesta, tenga, le ofrezco un canapé. Ay, sí. Para abrir el apetito, ¿no, güey? Para abrir el apetito. Pero bueno, güey, esa fue la historia de Dulce Resendiz. Dulce, muchas gracias por tu historia. Me gustó. ¿Te gustó? Está cabrona, güey. ¿Está cabrona la Ya, posible? a mí me causaría un pinche trauma, güey. No, es que imagínate, Tener sueños así continuos o de repente verlo en tu día a día. Porque ya después dice, güey, o sea, yo iba en la calle Y y ya lo lo vi. vi. Así de, güey, no mames. ¿Qué pedo? Eso ya es... Sí, creo que es cuando ya cruza la línea de la comedia al terror, ¿no? Exacto, güey. O sea, para nosotros, todos los que lo estamos escuchando, puede ser como de, no mames, ¿a poco pasaste? Pero, güey, imagínate ser la persona Que lo ve. que lo ve. Es difícil, muchachos, es difícil. Miren, güey, es una historia que hasta tiene apertura a un debate psicológico, filosófico. Pero ya no lo vamos a hacer. Hoy no lo vamos a hacer. Vamos con la segunda, ¿ok? Campamento, José Pineda. ¡Hola! Mira este correo. ¡Hola! Les envió Soy mi historia. Goku. ¡Hola! ¡Soy Goku! Que yo no hablo como Goku. Yo no sé por qué la gente... Ay, pinche gente, güey. Les envió mi historia. Voy a agregar un poco de contexto sobre el sitio donde sucedió. El colegio donde estudié tenía una actividad en la que, en verano, se realizaba un campamento en el que habían actividades al aire libre, juegos de campo, etc. Dentro del sitio hay cabañas o refugios en el que hay literas, que es donde dormíamos. El colegio era evangélico y acostumbraba a realizar la actividad en un sitio específico, que queda a la orilla de un lago y tiene sus propias historias paranormales. Entre las historias de este sitio, la más repetida es que anteriormente fue un sitio de sacrificios mayas y que dentro del terreno hay un cementerio maya. Dentro del lugar se han encontrado varias piezas arqueológicas, así que puede ser que haya algo de verdad en estas leyendas. Dentro del lado paranormal, en el colegio se contaban historias sobre exorcismos, apariciones y más cosas que han pasado aquí. Mi padre dio clases por mucho tiempo en este colegio y participaba en las actividades del campamento. Él también cuenta que, en uno de los años en los que fue, presenció un exorcismo en uno de los salones, con sucesos sobrenaturales inexplicables. Habiendo finalizado la parte de contexto, pasemos a la historia. Sucedió en uno de los años en los que yo participé en este campamento. Cada grupo de estudiantes contaba con un estudiante de grados superiores que actuaba como responsable del grupo. Así que esa persona se encargaba de cuidar de los pequeños. Vamos a decir que el estudiante responsable de mi grupo se llamaba Polo. Qué buen nombre, güey. Qué buen nombre le diste al de tu historia. Polo, ¿no? No era yo. Ese año yo habré tenido alrededor de 12 años. Polo habrá tenido unos 15, 16. Pero ya que era mayor, él era el responsable. En cada cabaña, refugio, nos quedamos alrededor de 10 estudiantes, junto con el estudiante mayor que nos cuidaba, quien acostumbraba a dormir al lado de la puerta para que nadie saliera de noche. Ese año, yo perdí en la lotería y me tocó una de las camas de arriba de las literas, lo cual me puso triste, puesto que yo creo en la supremacía de la cama de abajo. Bien, la neta sí, güey, la neta sí.
Es más difícil bajarte de la cama de Sí, arriba. tú tienes que ir al baño, güey. Exacto, güey. La cama de abajo en las literas. Yo duermo abajo y arriba España, güey. Y arriba Vegeta 777. A la verga, no Sí, sé. güey, es lo que duermo en una litera. Abajo yo y arriba España. O arriba las Chivas, ¿sabes, güey? Arriba México. Este año yo... Ah, no, esto ya se lo leí. Todo iba transcurriendo con normalidad hasta que llegamos a una de las noches. Todos ya nos habíamos dormido, incluyendo Polo, cuando de repente desperté, pero había algo raro. Estaba consciente de lo que estaba pasando, pero no tenía control de mi cuerpo. Sentí como salté desde mi cama, recordando que estaba en la de arriba. Caminé hacia la puerta y la abrí. Las puertas eran de metal, así que se escuchaba cuando alguien la abría. Por lo que al abrir la puerta, Polo se despertó y me preguntó que qué estaba haciendo. Yo, aún sin sentirme en control de mi cuerpo, solo le dije, te están llamando. Hubo un segundo de silencio y él preguntó que quién lo estaba llamando, a lo que yo volví a contestar, te están llamando. Y empecé a caminar hacia afuera, descalzo. En este intercambio, los demás estudiantes de mi grupo se despertaron y comenzaron a preguntarse que qué estaba pasando, incluyendo Polo. Yo seguí caminando y mientras caminaba, gritaba al tope de mis pulmones, Polo, te llaman. Pero los demás de mi grupo, incluyéndolo a él, estaban congelados en la puerta de la cabaña. Recuerdo perfectamente haber estado caminando, el frío del suelo en mis pies y que le gritaba a Polo que lo estaban llamando, pero no podía hacer nada para controlar mi cuerpo. Mientras caminaba, recuerdo que pasé por una cabaña que quedaba más abajo de la mía y mis amigos que estaban en esa cabaña me gritaron preguntando que qué estaba haciendo, pero yo solo volví a contestar, están llamando a Polo. Eventualmente, él se dio cuenta que yo iba caminando en dirección hacia el lago y salió corriendo de la cabaña hacia donde yo estaba. Entre la orilla del lago y el sitio de acampar había una carretera, así que seguramente pensó que me iba a cruzar la carretera o al lago. Recuerdo que volteé una vez más, vi que Polo salió corriendo de la cabaña y grité por última vez, Polo, te llaman. Acto seguido me desplomé y perdí el conocimiento. Mi recuerdo más próximo es de unos minutos después. Abrí los ojos unos segundos y noté que alguien me llevaba cargado e iba corriendo a algún lado, pero no pude hacer ni decir nada. Volví a perder el conocimiento. Después de eso, mi siguiente recuerdo es despertar ya de mañana, en la cabaña médica. Eran las 10 a.m. y mi padre estaba ahí. Lo habían llamado de madrugada para decirle que algo me había pasado y que si podía ir a revisar. Ya despierto me preguntaron que qué había hecho, que qué había pasado, que qué recordaba. Así que conté lo que sabía, que salí de la cabaña e iba gritando. Me dijeron que eso había sido a las 3 a.m. y que me llevaron a la cabaña médica. Pero no había reaccionado durante todo ese tiempo, que estuve profundamente dormido desde que me llevaron hasta ese momento que desperté. Todos estaban extrañados por la historia, pero nadie tenía ninguna explicación al respecto. No tenía fiebre, no estaba enfermo, ni había mostrado ninguna señal de enfermedad. Posteriormente fui a desayunar y mi padre me llevó a la casa, pero todo esto no se volvió a repetir. A día de hoy, aún no estoy seguro de qué fue lo que pasó. Nunca supimos qué era lo que se escuchaba, quién estaba llamándonos o qué hubiera pasado si seguía caminando hacia el lago. Una cosa que olvidé añadir y que ahora voy a decirles es que después del evento me contaron que un niño en 1970 se había ahogado de la misma manera en la que yo lo iba a hacer. ¿Será acaso una trampa para unírmele? Saludos a Polo, a Bernie, a Oculerni, al señor del intro y ya de paso a Crash Bandicoot. Dice. Crash Bandicoot. Eso dice al final su correo. ¿Qué pedo, no? Como que ahora de- ¿Qué pedo con esta historia, Me parece curioso porque aquí, salvo este último que nos da José Pineda de lo del niño, pues ¿qué pasó, güey? ¿Qué era eso, no? ¿Qué lo estaba llamando? Sí, está muy raro, güey. Sí está... No sé, güey. ¿Sonambulismo? Sí, puede ser. Totalmente. Yo creo. Sí, yo creo. Pero qué pinche miedo en el bosque, Sí, güey. güey. Imagínate ser yo, o sea, Polo, en ese momento. Sí, ajá. Güey, estás viendo que un niño está caminando peligrosamente a una carretera. Digo, a las 3 de la mañana, güey, a lo mejor no venía así peligro inminente de los lados del carro, pero No, pero igual. sí, güey, es muy peligroso. Y si entrabas al lago, ¿o qué habrá sido, güey? No sé. No lo sé, güey. Te estaba llamando el lago. Estabas en Silent Hill, güey. Te estaban llamando a que fueras. Ven. Ven. Ven.
Nosotros tenemos un compa, no sé si iba a decir su nombre porque a lo mejor no le gustaría que habláramos de eso, que una vez tuvo un episodio de sonambulismo muy chistoso que nos aventamos Bernie y yo. No, hubieran visto la cara de Polo. Es que Polo no sabía. No, yo no tenía ni puta idea. Yo solo vi lo que pasó y fue de... Simón. O sea, yo me asusté, güey. Genuinamente, yo seleccioné esa historia porque pensé, güey, qué puto miedo. O sea, alguien que no sabe lo que está pasando y ver eso, sí te cagas, güey. Simón. Sí Así te como cagas. contexto, fuimos una vez hace tiempo en un viaje con unos amigos y Polo y yo estábamos cotorreando en la noche y íbamos a ir a la playa. Estábamos en un hotel. Simón. Y pues estábamos a punto de salir del cuarto y este compa pues sale y se nos queda viendo Pero se queda parado así Se como queda bien parado, tenso, güey. sí, Como en mo. posición de pelea, ¿sabes? y nos empieza a decir, son 7. Nunca lo olvidaré. Entonces la cara de Polo fue como de... Sí, güey. De hecho, yo no tengo recuerdo de haberle preguntado nada. Según yo me quedé así congelado, güey. Me parece que tú fuiste el que le dijo, ¿siete qué? Y que el güey lo volvió a decir, ¿no? Sí. Son 7, pero viene encabronado, güey. Sí, y bueno. luego, según recuerdo, se volvió a meter a su cuarto, ¿no? No, yo le dije así como que ya. Ah, ok. Vete a tu cuarto. Y se fue. Y se fue, Simón. Ya. Casi como, ¿qué pedo? Y ya pues, le expliqué Ajá, a Polo sí. que pues, Es sonámbulo este, güey. Simón. Pero pues sí te cagas, güey. Ahora imagínate ser el encargado. No, güey, la neta, mira, qué bueno que no pasó nada y que lo podemos contar de esta manera. Pero pues, güey, sí es... ¿Un sonámbulo puede llegar a matarse? ¿Por accidente? Sí, güey. Yo creo que según yo sí. Sí, es que pueden cometer ese tipo de cosas de salirse, abrir la puerta, güey. Y lo pueden atropellar, güey. Se puede caer. Sí. Pues mira, güey, qué bueno que no pasó nada, que quedó en esta anécdota. Pero bueno, me pareció interesante, me pareció intrigante. ¿Podrá ser que un niño lo estaba llamando? A ver qué dice Google, güey. A ver, vamos a ver. Puedes morir en un episodio... ¿De Geeks Supremos? Episodio sonámbulo. Dice, sí es posible morir o sufrir lesiones graves durante el episodio de sonambulismo. Pues sí. Aunque esto es poco común. El riesgo no radica en el acto en caminar dormido en sí, sino en las acciones peligrosas que las personas pueden realizar al no estar conscientes de su entorno. Tal cual. Fue lo que nos acabas de decir. Sí. Bueno, tengan mucho cuidado, amigos. Si ustedes saben que son sonámbulos, avisen de preferencia. Y si son sonámbulos... Sí, es cierto, güey. El sonambulismo puede tener conductas agresivas, güey. Pues yo me acuerdo que este güey se estaba bien de... Güey, no mames, güey, nos va a verguear. No, y nos platicó que una vez sí... Sí, güey. Sí. Es Sí, que sí. él tuvo un episodio de sonambulismo agresivo. con una conducta Ajá. agresiva, sí. Simón. Bueno, tengan cuidado porque sí está cabrona la cosa. Y si bien a lo mejor no pasa nada, pues sí se van a asustar mucho. Entonces, conozcan a su gente, ¿no? Pero bueno, vamos con una local, güey. Casi nadie nos manda historias de aquí, güey. No manches. Esta historia es de aquí. Bueno, es cerca de aquí. Bueno, de donde yo vengo es una viejita. Así que ahí les va. La Ouija de la Tusanía. Jorge Márquez. Hola a todos. ¡Hola! Mi nombre es Jorge Márquez. Les quiero contar una historia que me pasó hace muchos años. De hecho, es la primera vez que la comparto con alguien o incluso la escribo, porque fue bastante traumática. Sucedió hace unos 26 años cuando vivía en la colonia La Tusanía de Zapopan, Jalisco. Más específicamente en un conjunto de departamentos del cual no voy a dar el nombre porque no sé si sigan existiendo. Cuando era niño, me refiero a cuando estaba en la primaria. Yo era muy estudioso, siempre sacaba muy buenas calificaciones. Pero al terminarla y entrar a la secundaria empecé a portarme un poco mal. Me volví un poco rebelde, incluso con mis padres. En mi casa, un pequeño departamento de 2 habitaciones, un baño, sala y cocina comedor, vivíamos mis papás y mis 2 hermanos. Jorge, de 14 años, mi hermano Juan, de 10 años, y mi hermanita menor, Carla, de 3 años. Mis padres trabajaban todo el día. Mi hermano y yo íbamos a la escuela por la mañana. Una vecina se encargaba de cuidar a Carla y de llevar y recoger a Juan, ya que él entraba 1 hora más tarde que yo y salía 1 hora más temprano. Así, cuando yo llegaba de la escuela, me hacía cargo de ellos, darles de comer, ayudarlos con la tarea, labores de limpieza, etc. Hasta que mis padres llegaran por la noche.
Pero como había dicho antes, era un poco rebelde. Y mis amigos igual. A veces los invitaba a la casa por la tarde para hacer varias cosas. Lo que hacían muchos jóvenes rebeldes en aquella época. Tomarse alguna cerveza, fumar cigarros y alguna que otra cosa con la cual nos sentíamos los malotes del barrio. Un día invité a mis 3 amigos esa tarde. Luis, Eduardo y Ramón. Estábamos, como muchos otros días, bebiendo y fumando, mientras obligaba a mis hermanos a ver la televisión en un cuarto, sin dejarlos salir más que para ir al baño para que no nos molestaran. Entonces a Eduardo se le ocurrió una idea. Oigan, ¿y si jugamos a la Ouija? Dijo. Tengo una en mi cuarto. Podría ir por ella y jugamos para ver si todo lo que se cuenta es verdad. Lo pensamos un momento y nos miramos Luis, Ramón y yo. Eduardo nos retó. ¿O qué? ¿Acaso tienen miedo? Nosotros los muy valientes enseguida dijimos que no teníamos miedo y que le entrábamos. Eduardo fue a su casa y regresó con una bolsa de plástico negra de esas de tienda. La puso en una mesa de centro pequeña que teníamos en la sala y empezó a sacar el contenido. Primero un puntero, un triángulo o corazón, no lo recuerdo bien, de color negro. Y luego la tabla, de un color café claro, bastante desgastada. Yo estaba emocionado, nunca había visto una o al menos no tan de cerca. En ese momento llamé a mis hermanos. Le dije a Carla que se fuera al cuarto de mis papás a ver la televisión porque su tele era la más grande y que no saliera. Las caricaturas los entretendrían por horas. A mi hermano Juan, que ya era un poco mayor, le di dinero y le dije que se fuera a las maquinitas de la tienda. Le di suficiente dinero para que jugara al menos 1 hora, ya que era bastante bueno las maquinitas. Ay, güey, no mames, era un chingo de lana, entonces, Sí, pues sí, güey. Y sabía que estaría ocupado. Pues mira, güey, es que si era chingón para las maquinitas y se acababa el Killer Instinct con una ficha, se tardaba ahí como 20 minutos. Sí. Y luego... No, sí era un chingo de No, feria, sí era un güey. chingo de lana, Sí era un güey. chingo de lana. Porque si llegaba uno de esos pinches vagos, güey, que ponían su peso y se salían a fumar, así de, güey, este vato me vas a... Pues te enchilabas, güey, era de, no, ¿cómo me va a ganar este perro? Y luego tú le ganabas y era, cámara, cámara. Y ya era de, oye, rópanse la madre. Sí. Bueno, todo esto era para que no nos molestaran mientras jugábamos con la Ouija. Con todo listo, incluso pusimos velas que mis padres guardaban para los frecuentes cortes de luz en la colonia. Las acomodamos a los lados de la tabla y tapamos las ventanas con cobijas para oscurecer todo, ya que eran como las 5 de la tarde y todo esto lo hicimos para crear el ambiente perfecto. Cada uno de nosotros se acomodó en una esquina de la mesa y escuchábamos atentos a Eduardo, quien según nosotros tenía experiencia con este juego. Ahora, después de tantos años y sabiendo lo que sé, entiendo que la verdad no tenía ni perra idea. Nos arrodillamos y pusimos los dedos sobre el puntero. Eduardo empezó a hacer preguntas comenzando con ¿hay algún espíritu presente? Pasaron varios minutos haciendo la misma pregunta sin recibir una sola respuesta. Yo pensaba que era una pérdida de tiempo estar ahí solo con los dedos sobre el puntero sin hacer nada. Debo admitir que cometimos muchos de los que ahora sé que fueron grandes errores, como retar a los espíritus a levantar los dedos cada rato por el hecho de no recibir respuestas. Entonces, en uno de esos momentos en los que teníamos todos los dedos sobre el puntero, este comenzó a moverse en círculos. Yo sentía que no lo estaba moviendo, pues solo tenía los dedos superpuestos, apenas tocándolo. Obviamente les pregunté a los demás si eran ellos quienes lo movían, y todos negaron con la cabeza. Mientras Eduardo seguía preguntando si había algún espíritu presente, el puntero se movió hacia el sí. Yo no sabía si esto era real. Tenía muchas dudas, la verdad no podía creerlo. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo te llamas? Y dijo que se llamaba Belfegor. Recuerdo el nombre porque lo fue deletreando y cada letra se me quedó grabada en la mente. Además de que me parecía un nombre muy raro. Pero seguía pensando que alguno de mis amigos lo estaba moviendo. Así que decidí seguirles el juego, creyendo que podría ser divertido. No fue divertido. Las siguientes preguntas fueron muy superficiales. Quizás alguna de las chicas sería nuestra novia de la escuela, quién tendría la mejor calificación, si alguien iba a tener un regalo caro en Navidad, puras tonterías. Todo cambió cuando hicimos la pregunta: ¿eres un espíritu bueno o malo?
Yo esperaba una respuesta buena, simple, un adiós, no. Pero la tabla contestó demonio. Yo seguía sin poder creer, o más bien no quería creer que esto fuera real. Le dije a Eduardo que dejara de jugar, que ya no era divertido, que dejara de mover el puntero. Él contestó que no era él quien lo estaba moviendo. Volteé a ver a Luis y a Ramón y ellos también lo negaron, visiblemente asustados. Entonces Eduardo hizo la siguiente pregunta. ¿Quieres hacernos daño? La verdad, para este punto yo ya estaba muy asustado. No sabía qué esperar. En ese momento, Luis se incorporó, todavía de rodillas, es decir, se puso completamente recto mirando hacia arriba, pero arrodillado. Nosotros le preguntábamos que qué le pasaba, si estaba bien, pero no contestaba, todo el tiempo callado e inmóvil. De repente, en un movimiento muy rápido y sin dejar de tener el cuerpo recto, movió la cabeza para mirar hacia abajo, como si mirara el piso directamente debajo de él. Seguimos haciéndole las mismas preguntas. Hey Luis, ¿estás bien? ¿Qué tienes? Contesta. Pero no respondía nada. Nosotros estábamos frente a él, un poco echados hacia atrás, porque no dejábamos de pensar que solo quería hacernos una broma, que en cualquier momento se iba a echar a reír y a decir, los asusté. Pero no pasó eso del todo. Sí se rió, y se rió a carcajadas, pero su voz, su risa no eran normales. Era una carcajada bastante diferente a la que él tenía normalmente, gutural, como los cantantes de heavy metal, pero muy ronca, exageradamente ronca. Yo sentía de hecho que se lastimaba la garganta al querer fingir la voz. Pero no estaba fingiendo. Levantó la cabeza y nos miró directamente a nosotros tres, que ya estábamos mega asustados en un rincón de la sala. Cuando nos miró vimos sus ojos abiertos como platos. Pero tenían una particularidad. Estaban totalmente rojos, pero no de un rojo claro, demoníaco, que pareciera que pudieran brillar en la oscuridad. Era un rojo inyectado, sangre, como si se le hubieran hecho varios derrames en la parte blanca del ojo. En ese momento no sabíamos qué estaba pasando. Estábamos aterrados, Eduardo, Ramón y yo. Empezó a hablarnos sin despegarnos la mirada con esa voz exageradamente ronca y asquerosa. No sé en qué idioma nos hablaba. Decía muchas palabras, pero no entendíamos nada. Quizás sería latín, que por lo que he escuchado en varios relatos de podcast, es el idioma que más usan los demonios o las brujas. Pero mientras hablaba, empezaron a pasar muchas cosas. Todas las llaves del agua del departamento se abrieron. Después todo tipo de cosas empezaron a salir volando por la casa. Vasos, platos, cuadros, incluso sillas de estar normales se caían violentamente. Lo peor fue que las puertas se azotaron y se cerraban, incluso la del cuarto donde estaba mi hermana Carla. Mi hermana comenzó a gritar, obviamente asustada. Corrí hacia su cuarto, intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con seguro. No podía abrirla por más que lo intentara. En mi desesperación, solo atiné a gritarles a Eduardo y a Ramón que hicieran algo. Regresé a la sala y al llegar pude ver cómo Eduardo le tiraba un golpazo a Luis en la cara. La madre. Solo pude ver cómo la mandíbula se le desviaba a Luis del tremendo golpe, pero aparentemente se desmayó. Pues sí, yo te hubiera desmayado con ese putazazo. En ese momento, y extrañamente, todos los sonidos pararon. Y por fin pude abrir la puerta donde estaba mi hermana. Ella también estaba asustada y llorando muchísimo. Cuando aparentemente todo había pasado, fuimos a ver a Luis, quien seguía acostado en el piso. Honestamente le empezamos a hablar y a mover con un palo de una escoba. Teníamos miedo de acercarnos. Cuando vimos que se empezaba a mover, nos armamos con lo que tuviéramos a mano. La escoba, un zapato, incluso un cuchillo de una vajilla de esos cabrón. Que ni filo tienen. Ah, bueno, ok. De mantequilla, sí, mantequilla. En ese momento, Luis abrió los ojos. Sus ojos ya se veían normales. Parecía que acababa de despertar de un sueño de horas. Todo confundido nos preguntó que qué estábamos haciendo. Nosotros todavía desconfiando, nos quedamos callados. Pero él aparentemente empezó a recordar hasta cierto punto. En algún momento ya no supo qué pasó. Dijo que fue como un parpadeo, que solo recordaba que estaba hincado jugando a la ouija con nosotros y que de repente estaba acostado en el piso con nosotros viendo lo raro. Parecía ya haberse recuperado y bueno, solo fue una anécdota, ¿no? No lo fue.
Cuando revisé con cuidado la casa, pude ver que estaba hecha un asco, todo tirado en el piso. Yo pensé que los vecinos se habrían dado cuenta de algo, pero por lo que supe unos minutos más tarde, ni escucharon ni vieron nada. Les exigí a los tres que me ayudaran a limpiar la casa, que teníamos un par de horas antes de que llegaran mis papás y yo no quería que se enteraran de nada, ni de mis amigos en casa, ni del juego de la Ouija, ni mucho menos de que hubo una posesión en mi sala. Claro, ¿no? Limpiamos todo tan rápido como pudimos. Llegó mi hermano y también nos ayudó, sin tener ni la menor idea de lo que había pasado. Todos mis amigos se fueron, excepto Eduardo, quien me dijo que lo tenía que acompañar a enterrar la tabla lo antes posible. Yo le dije que estaba bien. Entonces esperamos a que mis padres llegaran a casa poco después de las 8 de la noche y les dije que saldría a jugar fútbol con mis amigos y salí a encontrarme con Eduardo. En aquel tiempo, como 1 kilómetro o kilómetro y medio de donde vivía, existía un lugar que se le conocía como El Cerrito sobre carretera Tezistán. Era como un cerro pequeño rodeado por campo abierto lleno de maleza, en la cual en la cima del cerrito había una cruz. Y sí, esto es totalmente cierto porque ahí ahora es el fraccionamiento de La Cima. Entonces, por ahora, esto ocurrió muy cerca de Arcos de Zapopan. Sí. ¿Ok? Por Plaza Patria, ¿no? Por Plaza, pasando Plaza Patria, la gran terraza Belénes. Sí, exactamente. Justo por ahí. Decidimos, Eduardo y yo, ir hasta ahí y adentrarnos tanto como nos fuera posible. Buscar un lugar para enterrar la tabla y nunca más hablar del tema. A la madre, imagínate los que construyeron el fraccionamiento. Se la llevaron, güey. Sí. Se la llevaron, güey. O sea, ya no la dejaron ahí, pues. Pero imagínate si lo hubieran dejado así, bueno, aquí construimos nuestro fraccionamiento. Del primer palazo, señor presidente. Y a la verga, es que destapas una ouija, güey. Una ouíjole. Va. Eduardo, ¿qué? Ah, sí, estaba muy oscuro y caminamos hasta que Eduardo dijo, aquí está bien, aquí la enterraremos. Y empezamos a escarbar. No pensábamos hacer un hoyo de más de 30 centímetros de profundidad, por lo cual decidimos usar las manos para hacerlo. No queríamos levantar sospechas de nada, ¿se imaginan? 2 adolescentes caminando a prisa con una bolsa negra y con una pala. Obviamente que nos iban a ver sospechosos. Así que creo que nos veíamos menos sospechosos, porque de por sí ya nos veíamos, cargando simplemente una bolsa y haciendo un hoyo en la tierra con las manos. Nada malo. Seguro se nos veía la culpa, por eso no llevábamos ninguna pala y solo usábamos las manos. En fin, en medio de la maleza comenzamos a hacer el hoyo. Todo lo que teníamos era una pequeña linterna de bolsillo con muy poquita luz. Estábamos agachados los dos escarbando, uno frente al otro con el hoyo a medio escarbar, cuando de repente escuchamos como si algo se arrastrara o caminara agachado por entre las plantas que nos llegaban a la cintura. Entonces veo que Eduardo se me queda viendo. Buscó una roca más o menos grande, se puso de pie levantando la roca con sus 2 manos sobre su cabeza. ¡A la madre! Y sin dejar de verme, yo cagándome del miedo en ese momento, la arroja por encima de mi cabeza como si en realidad lo hubiera tirado a algo que estuviera atrás de mí. De repente escuché un quejido como el de un perro cuando lo lastiman. Fue un sonido fuerte pero muy cortito, como si lo hubiera pegado con la piedra pero muy leve. En ese instante Eduardo me gritó, ¡córrele! Al momento que me levantaba para empezar a correr, volteé a ver a donde estaba Eduardo y donde había tirado la piedra. Y no sé si fue mi imaginación, porque a partir de ahí pasaron muchas cosas que siempre he deseado que hayan sido mi imaginación, pero vi como si fuera un lobo blanco gigante, con unos ojos amarillos y brillantes. Juro que era un lobo, que aunque lo vi de reojo y en una fracción de segundo pude ver una pata enorme como la de un lobo, su lomo que se veía más grande que el resto de su cuerpo y sus ojos brillantes amarillos en medio de muy poca luz. Supe que era gigante porque me di cuenta de que su tamaño me llegaba casi al hombro y yo en esa época medía un poco más de 1,60 m, ya que lo tenía a poco más de 1 metro atrás de mí y cuando me incorporé vi que estaba muy grande. Creo que en 2 patas tal vez sí llegaría a los 3 metros. A la madre, no, mames, eso no era un lobo, güey. Corrimos lo más rápido que pudimos y sin detenernos de regreso a la carretera con la sensación de que nos pisaba el lobo los talones, dejando la linterna y la tabla atrás. Corrimos como locos hasta llegar al barrio. Llegamos, nos volteamos a ver, Eduardo y yo por 5 segundos y sin decir nada, cada uno se fue corriendo a su casa.
Llegué a casa y mis padres ya me estaban esperando y preguntaron que qué había pasado porque si habían visto algo raro en la casa. Les tuve que inventar una mentira de un amigo borracho y sobornar a mi hermano Juan para que no dijera quiénes estaban ahí. De Carla no me preocupé porque pues estaba chiquita y no iba a decir mucho. Mis padres me creyeron, o al menos eso pienso. Sí me regañaron mucho, pero eso era lo que menos me importaba. Era preferible eso a decirles, mamá, papá, hubo una posesión en nuestra casa. Esa noche dormí en la sala porque sentía que algo iba a pasar, o al menos sentía inquietud. Esa noche no pude dormir. No sabría decir qué hora era, pero seguro era en la madrugada. La ventana de la sala empezó a hacer ruido, como si fuera una vibración o algo así como cuando pasa un carro con la música fuerte y los bajos del sonido provocan que las ventanas vibren. Recuerdo que me levanté y fui hacia la ventana y miré a través de ella, mirando al centro de los departamentos. Olvidé decir que en esos departamentos el estacionamiento era un área enorme que estaba al centro. Recuerdo ver al centro del estacionamiento y distinguir a un hombre de sombrero y gabardina negra. No pude ver su cara, ya que estaba aproximadamente como a 30 metros. Pero lo que sí distinguí fue lo que creo que era una barba muy larga y 2 puntos muy brillantes en su cara. No sabría decir si eran amarillos o blancos, pero brillaban mucho. A su lado, sentado, había un perro blanco enorme y estaban volteando directamente hacia mí. Sentía un calor increíble en mi cabeza, como si ellos me lo provocaran de alguna manera. Me agaché rápidamente y me aparté de la ventana. Me cubrí con la cobija y me senté en el sofá y ahí me quedé hasta quedarme dormido, muerto del miedo. Al día siguiente por la tarde, nos reunimos Eduardo, Luis, Ramón y yo. Platicamos de lo que había pasado el día anterior y hubo algunas cosas interesantes. Por ejemplo, los 4 vimos al tipo de negro y a pesar de que vivíamos en diferentes direcciones de los departamentos, nuestras ventanas miraban al mismo estacionamiento. Y a los 4 nos vio directamente. Y estoy seguro que a la misma hora. También mi casa es la única donde se escuchaban ruidos, pero lo más extraño fue que bajo la cama de Eduardo estaba la tabla Ouija. La misma tabla Ouija que habíamos tratado de enterrar y que habíamos abandonado el día anterior. Decidimos volver al cerrito esa noche y esta vez quemar la Ouija de una vez por todas. Esa noche no pasó nada extraordinario. Quemamos la tabla, ningún contratiempo, todo normal. Pero a partir de ese día, todo cambió. En especial para Luis y para mí. Eduardo, el dueño de la tabla, y en Ramón, después de ese día, no pasó nada. En Eduardo y en Ramón no pasó nada. Todo volvió a la normalidad para ellos, pero para nosotros no. Luis cambió demasiado. Se volvió muy agresivo y cambió físicamente bastante. Y no para mal. Creció muy rápido. De medir 1,55 a medir más de 1,80 en solo mes y medio. Y cabe recordar que todos teníamos 14 años. Además de que su masa muscular aumentó exageradamente. Güey, ¿por qué no me pasa eso a mí, cabrón? ¿Qué pedo, güey? Súbanme 3 Genética, Sí, chingada. qué pedo, güey. Él era tan escuálido como yo y de repente, ¡zas! Músculos por todos lados, ¿no? Y que supiéramos, no hacía mucho ejercicio, que digamos. Se hizo muy agresivo con todo el mundo, buscando pelea en cada esquina, metiéndose en problemas. Lamentablemente esto no terminó bien para él, pero hablaré de eso más adelante. En mi casa, la casa fue la que sufrió. Cambió la atmósfera todos los días, y cuando digo todos los días, de lunes a domingo, siempre pasaba algo ahí. Podría pasar una sola cosa en un día o podrían pasar 10, pero siempre pasaba algo. Se escuchaban ruidos por la casa, que arrastraban muebles, que caían canicas, que tocaban la puerta. No había nadie. Hasta mover los muebles del lugar, platos, vasos, volando. Incluso nos los arrojaban a nosotros, a mi familia. La comida duraba muy poco fresca. Aunque la pusiéramos en el refri, se descomponía al mismo día que se compraba. Varios días tuvimos que comer en la calle. Mi papá, que es muy creyente de cosas paranormales, brujas, curanderos y demás, decía que alguien nos había hecho un trabajo o una maldición. Este güey sudando así. Sí, güey. Justo pone, yo sabía la verdad, pero no se las iba a decir. Pues, qué ojete, güey, ¿no? Fueron casi 4 meses viviendo así.
y ya no era vida. Incluso ya era difícil dormir para todos, no solo para mí. En este punto, mis papás peleaban mucho y yo tenía miedo de que se fueran a divorciar. Les recuerdo que yo era un joven inmaduro y que tenía solamente 14 años. Desesperado, fui a buscar a mis amigos Eduardo, Ramón y Luis y les dije la situación, que yo ya estaba desesperado, no podía seguir así, que me ayudaran a buscar una solución, pues después de todo, todos habíamos jugado en mi casa. Después de un rato de discusión, Eduardo dijo que él conocía a una señora que hacía limpias y que leía cartas y así, de las cuales pues yo no tenía ni idea, que era donde una vecina de él iba seguido a que le leyeran la suerte, una limpia de vez en cuando, etc. No cobraba mucho. Bueno, Eduardo se encargó de conseguir los datos de la señora y fuimos con ella a quien nosotros conocimos como Doña Mari. 3 días después, creo, Eduardo dijo que nos teníamos que presentar los 4. Obviamente Eduardo y Ramón planeaban que solo Luis y yo fuéramos, porque ellos ya tenían su vida normal, pero sí nos acompañaron. Fuimos los 4. Apenas al entrar ahí, a la casa de Doña Mari, el ambiente cambió. Los olores a plantas combinadas con incienso creaban un ambiente de paz. O al menos así lo sentí yo. Todo lo que nos cobró antes de empezar fue solo una caja de galletas surtidas. No sé si aún existen, las venden en la farmacia. Pero ese fue el precio que Doña Mari nos puso. Quiero creer que fue porque éramos prácticamente niños y no trabajábamos y bueno, de corazón nos quiso ayudar. Total, le contamos con lujo de detalle. Nos preguntó cómo se llamaba el espíritu con el que nos habíamos contactado. Y cuando le dijimos el nombre, nos dijo que Belfegor era un demonio muy violento. Entre otras cosas que no recuerdo bien, y que Luis, quien fue el poseído, corría muchísimo peligro. Después de un rato, comenzó con lo que yo creo que fue una limpia a todos nosotros. Empezó con Eduardo, después yo, enseguida con Ramón y al final Luis. Pero cuando estaba con Luis pasó algo horrible. Mientras le hacía la limpia, Doña Mari estaba como diciendo una oración pero rara. Y gradualmente le empezó a cambiar la voz hasta tener un tono parecido al de Luis aquella vez. Es decir, gutural, rasposo, pero se escuchaba mucho que hablaba con la letra Z. Z. Es decir, casi todas sus palabras contenían la Z. Por ejemplo, como si decía cielo, decía cielo. Pero imagínenlo con la voz ronca y gutural. Levantó su mano y apuntó a Luis y empezó a repetir varias veces: esto es por tu culpa, es por tu culpa, esto es por tu culpa. Y enseguida pudimos ver cómo la piel de Doña Mari se comenzó a agrietar, sobre todo en sus brazos, como si le dieran latigazos, como si la rasguñaran. Yo creo que fueron más de 10. Empezamos a ver esto, nos asustamos y salimos corriendo de aquel lugar, escuchando todavía: esto es por tu culpa, esto es por tu culpa, esto es por tu culpa. No supimos después qué pasó. Lo único que sí es cierto es que después de ese día las cosas empeoraron en mi casa. Todo lo que pasaba se volvió más agresivo. Ya tiraban objetos directamente a nosotros como queriendo lastimarnos. Afortunadamente nunca pasó de uno que otro golpe leve, pero igual te asustaba mucho. Se veían sombras rondando por la casa. Yo podría jurar que vi cabezas asomándose por todas nuestras ventanas todos los días por la madrugada, como si nos espiaran desde la calle, lo cual era raro porque estábamos en un 3er piso. Ya no dormía, era imposible dormir en esa casa. Con Ramón y Eduardo, todo normal, sus vidas eran ya normales y la verdad es que yo tenía envidia y cierto grado de enojo hacia ellos. Porque Eduardo nos había convencido de jugar a eso. Era su tabla. ¿Por qué a él no le pasaba nada? Yo no lo podía entender. ¿Por qué él seguía como si nada y yo y mi familia prácticamente estábamos muriéndonos? Pero lo peor fue para Luis. Su agresividad empeoró. Aún más de lo grave que ya era. 1000 veces más agresivo de lo que ya era antes de ir con Doña Mari. Peleaba hasta con desconocidos solo porque cruzaban miradas con él en la calle. Peleaba todos los días, varias veces, hasta que unas 2 semanas después de la supuesta limpia, se topó con un loco más loco que él y con menos paciencia. 2 disparos bastaron para que nuestro amigo Luis ya no nos acompañe. Yo no podía entender cómo en tan poco tiempo una persona a la cual conocía como alguien muy delgado e increíblemente noble había cambiado tanto física y mentalmente. Gracias a un juego, o al menos yo le echo la culpa a eso.
Era mi amigo y no se merecía eso. Yo estaba asustado y enojado, resentido, con todo por algo que desde el principio sabíamos que estaba mal. En mi casa empezó a ponerse todo peor. Yo siempre estaba enojado y me portaba irrespetuoso con mis papás y hermanos. No soportaba ni que me hablaran. Pero lo peor fue cuando mi papá perdió su trabajo. Todo empezó a irse al carajo. Pareciera que ahora en la familia todo era mala suerte. Pasaron un par de semanas cuando al ver que apenas sobrevivíamos con el humilde sueldo de mi mamá, vi a mi papá llorar de impotencia por no poder ayudarla. Eso fue la gota que derramó el vaso, y me decidí a decirle a mi papá todo lo que había pasado en la casa. Creo que nunca me volvieron a regañar tan grandemente como esa vez. Les repito, mi papá era muy creyente de todo eso, y como si fuera una mala jugada del destino, el día que yo confesé todo esto, ese mismo día mi mamá perdió su trabajo. Ahora sí ya no teníamos nada. Mis papás decidieron llevarme a la iglesia. Al llegar mi madre le contó todo a un cura, el cual después me entrevistó a mí y por supuesto que también me regañó. Recuerdo que me dejó mucha penitencia, duró semanas y mis papás me obligaron a cumplir cada día. Después fueron a bendecir el departamento, pero nada cambió. Los ruidos, las sombras, los objetos volando, la comida que se echaba a perder, las cabezas voladoras que ya no podía dejar de ver, nada había cambiado, nada había cambiado. Mis papás no podían conseguir trabajo, yo a punto de reprobar la escuela, mis hermanos vomitando del hambre, mis papás desesperados y llenos de impotencia. Ya no era vida estar así, destapando un hoyo para tapar otro. Y todo por mi culpa. Más inútil no me podía sentir. Todo cambió el día en el que mi papá tuvo que tomar una decisión muy dolorosa. Vendió su auto de colección, un Valiant Acapulco del 68. Un auto precioso, clásico, color rojo, para poder cambiarnos de casa. Él amaba su auto, pero también nos amaba a nosotros y quería que estuviéramos bien. Todo esto llegó a su fin cuando por fin salimos de ese lugar, puesto que también lo tuvieron que vender. Así que otra vez me repito, que por mi culpa mis padres vendieron su departamento y un auto hermoso de colección. Para nosotros todo terminó el día que nos mudamos. Esa cosa o lo que haya sido no nos siguió. Ya pudimos seguir con nuestra vida normal. Mis padres volvieron a conseguir trabajo, nosotros a la escuela y ya todo normal. Solo nos quedaron muy malos recuerdos. Hasta la fecha no he vuelto a tener contacto con mis amigos, Ramón y Eduardo, pero hasta el día de hoy me sigo sintiendo fatal por la muerte de Luis y por la pérdida del patrimonio de mis papás. Y esta es la historia de la única experiencia de este tipo que he tenido en mi vida. Solo existe una cosa que me sigo preguntando cada día hasta hoy. ¿Ese departamento habrá dejado de estar poseído el día que yo y mi familia nos fuimos? ¿Alguien habrá hecho un trabajo para que ya no lo estuviera más? ¿O seguirá estando así hasta el día de hoy? Desde entonces evito meterme en problemas con cosas que desconozco. Uno nunca sabe qué podría pasar. Saludos a los Geeks Supremos. Órale, pues saludos. Saludos. Está muy cabrón esta historia, ¿no? Sí, güey? está muy cabrona, güey. Está muy Imagínate que triste. tu familia pierda todo por jugar la Ouija, güey. Sí, está muy triste, güey. Bueno, casi todo, porque no aprendieron todo, pues. No perdieron todo, pero pues no mames, o sea, qué desesperación, Sí, güey. como que resetearon el juego sin haber guardado, ¿no? Exacto. Ay, no, ni me acuerdo de esas mamadas, güey. Sí, qué gacho, Sí, güey. qué mal pedo, güey. Fíjate que esto, digo, claro, por motivos obvios seleccioné esta historia, güey. Está increíble, pero esto me hace pensar también que dije, güey, la voy a poner para esto. Eso significa que esto que contaban los de la familia Perrón y todos estos, güey, pues sí podría pasar. O sea, todo eso que decían los Warren de, no, hasta aquí viven unos cabrones con una casa y que está maldita. Pues, güey, Pues sí. digo, yo sé que son casos muy extremos, pero bueno, este también lo fue, güey. ¿Y si el edificio en general quedó mal, güey? Ay, no sé, güey. ¿Aún existirá ese edificio? No lo sé. Estaría loco, güey. Hay que buscarlo. Es que Sí. me dio el nombre. Ajá. O sea, yo lo omití ahorita, pero sí puso el nombre del edificio de departamentos. Yo imagino que sí. Porque ¿sí has ido a la Tusanía? No. Son edificios que se ven como ya muy viejitos, así como a los 70s, güey. Son comunidades familiares ya Ujú. muy antiguas. Me imagino que son de los 70s o los 80s. Entonces yo creo que ahí van a estar todavía. Remodeladas a lo mejor sí, pero yo creo que sí. ¿Sabes qué es una cosa que sí me parece interesante? En esta zona de la ciudad, no sé por qué, güey, Hay otra vibra, ¿no? hay otra vibra. Pues a lo mejor porque no somos de ahí. Pero es que, mira, ahí te va.
por esta zona, cuando yo estaba en Dajuana Band, ensayamos por aquí. Y fui años, güey. Fui 4 años a ensayar con Dajuana Band. Y siempre sentí cosas raras, güey. O sea, yo me acostumbré a estar allí y todo el pedo. Pero era curioso, güey. Ya. Y también a Luvia. Saludos a Luvia. Besos, Saludos, te saludos. amo. La cantante de la banda sí me decía que pasaban cosas ahí raras por donde ella vivía, güey. Que era como de, güey, aquí no es por asustarlos ni nada, pero hay cosas, güey. Y su familia lo decía, toda su familia lo decía, que pasaban cosas y sus vecinos decían que había chingaderas. Ellos vivían al lado de una bajadota que da directo a Andares, güey. Ya, sí. Al lado de un cementerio. No, Cementerio sobre indio. el cementerio, güey. Indio, Arriba, ¿no? así, adentro había una tumba como en las casas en Egipto, güey, así. No, güey, o sea, sí vivían. Bueno, pues no estaban tan lejos del panteón de Zapopan, pero Bueno. no estaban al lado, pues. Yo digo que sí hay otra vibra, güey. Tienes razón. Para nosotros es diferente porque no estamos Sí, porque no acostumbrados a vivir vivimos, ahí. ajá. Pero yo lo escuché, y no solo de ellos, lo escuché de mucha gente, porque muchos de los músicos de Guadalajara, no sé por qué viven para allá, y se decían, güey, pues todo eso que es para el ITEA, para Carretera Tezistán, los 2 Santa Margarita y todo eso, como que hay algo raro, güey. Como que ahí la vibra es Pesado. pesada, es curiosa. Ahora que lo recuerdo, una vez, güey, alguien mencionó que era porque estábamos al lado del periférico. Y dijo, yo dije, no mames, pues sí tiene sentido. Con el periférico, pues hay muchos accidentes. Ya. Pues puede ser, güey, ¿no? Es una de las cosas que se dicen. Ya ahí tú ponle el nombre que tú quieras al Simón. cuento de terror que tú quieras, ¿no? Pero no sé, me parece, número 1, chido que haya sido local. Y número 2, pues sí, güey. Sí, pues sí. Que caga el pedo lo de Luis, güey. Sí, la neta, que en paz descanse, Luis. No, ¿el vato no se habrá metido algo? Es probable. Es probable. ¿Nunca supieron? Bueno, es que también otra cosa muy importante es. Nuestro querido amigo Jorge nos dice. Teníamos 14 años y pues bueno, güey, es el momento, es justo donde empieza a cambiar muy cabrón. Sí. Digo, no sé si... De un mes. Así, Ajá, 1,80 m, güey, se me hace como muy fuerte, güey. Un Ajá. estirón de 40 centímetros, no lo sé. Puede ser. Pero pues también puede ser que haya estado metido en problemas. Sobre Sí. todo si dices que era agresivo, que eso sí lo puedo atribuir completamente a la etapa de su vida en la que estaba, ¿no? Que haya hecho una amistad con alguien que no debía. Ujú. No Y lo se sé. combinó con el momento, ¿no? Exacto. No sé, está muy feo este caso, güey. Ujú. Está muy feo este caso. Pero bueno, me pareció interesante. Lo dejo por acá, güey. Vamos a otra historia. Vale. Va. Cruzar la avenida. Claudia Salmerón. Hola, chicos. Me llamo Claudia. ¡Hola! Les mando mi historia. Es medio larga, pero creo que vale la pena y espero verlos de nuevo aquí en Guadalajara. Ah, mira, ya también es de aquí, güey. Es local. Contexto. Te la comes sin pretexto. Ay, güey. ¿Qué? O sea, sí me la como. Pero ya me acordé de Claudia, güey. Un día me la encontré en la calle. ¿A poco? Sí. Qué Sí. cagado. Claudia. Hola, Claudia. Sí, me acuerdo de ella. Sí, conté, güey, cuando me encontré a 2 supremos en Vallarta, güey. No, ¿va? No, güey. Sí, A ver, ahorita me vas. acordé. Se me olvidó el nombre, disculpen. Pero me encontré a 2 supremos. ¿Qué te dijeron? Íbamos, Ivette y yo así caminando en... No sé cómo se llama esa avenida, güey, en Vallarta. Que está Galerías Vallarta. Ah, enfrente de la Marina. Simón, enfrente de la Marina, sí, Simón. Simón. Estábamos viendo así de que los cruceros y la madre. Sí. Y nos escuchamos así, ¿Bernie? Ya volteamos, No Simón, pues es que venimos de Ciudad de México. Ah, no mames, güey. ¿Qué pedo? ¿Y qué te dijeron? Una foto. Una foto, Simón. Ya, ¿y qué te dijeron? ¿Y qué te dijeron de mí, güey? Pues nada, güey. Ah, vale, ver. Sí, no. Te vas, ¿no? ¿No sabes qué, güey? Cuarta historia. A chingar a su madre Geek Supremos. No, qué chido, güey. Saludos para ellos. No te acuerdas de sus nombres, ¿no? No, se me olvidó el nombre, disculpen. Saludos para esos supremos que andaban por allá vacacionando en Vallarta. Bueno, me la como sin pretexto. Mi historia empieza en 2006. Tenía 6 añazos. Era muy fanática de las películas de terror gracias a mi papá. Ponía a diario pelis de terror, aunque repetía las mismas 3 casi siempre. It, Voces del Más Allá y El Ojo. Órale. Bastante cabrón, Sí, ¿no? muy cabrón. Fue entonces que empezó todo. Y estoy segura que ver las películas desde tan chica tuvo que ver. Empecé a tener sueños, donde escuchaba lamentos, voces, pasos o sonidos de algo arrastrándose. Así que en el sueño, al escuchar algún ruido, lo relacionaba que era la película, pero no estaba la tele prendida.
Así que salí de mi casa hacia la calle y daba vueltas por la colonia buscando el origen del sonido. Desde la estación La Aurora hasta San Jacinto o solo hasta el mercado del campesino que me quedaba a 2 cuadras. Siempre era la misma rutina. Al volver a mi casa me metía y justo al cerrar la puerta escuchaba que tocaban. Yo sin miedo abría y siempre eran personas que no conocía, de diferentes edades y con ropa vieja, sucia, rota y en ocasiones con agujeros de bala. Cosa que no sabía qué era hasta que tuve 9 años. La rutina era la misma, preguntarles sus datos, que solo respondieran con un ayúdame a llegar y yo decirles que los ayudaría a cruzar la avenida. Esto se repetía casi a diario, alternando solo a las personas que llegaban o hacia donde yo buscaba primero el ruido, así como mi ropa o al cielo nublado o con estrellas cubriendo la noche. Fue así por más de 4 años y un día simplemente dejé de tener los sueños, o al menos de recordarlos. Pero una noche de 2012 tuve un sueño más. Escuché un sollozo. Me desperté de golpe, bajé de la cama y antes de abrir la puerta me detuve y por primera vez en tantos años sentí miedo. Giré hacia la cama y me vi acostada en posición fetal. Apretaba la mandíbula y las cejas como si estuviera enojada. Lo primero que pensé fue, es un sueño más y mi cuerpo no corre peligro. Así que abrí la puerta, pero no había nadie. Me asomé y escuché pasos fuertes como si corrieran hacia mí. Me metí a mi casa y emparejé la puerta y luego escuché los pasos frenar afuera de mi puerta. La cerré con cuidado y me alejé despacio. Escuché ese ruido incómodo de una uña rasgando la puerta, dando golpecitos con la uña como un segundero. Se detuvo el ruido y escuché enseguida un grito tan fuerte y desgarrador que me tapé las orejas. Y al quitarme las manos, me vi sangre corriendo hacia las muñecas. Entonces ya no escuchaba nada. No, qué puto miedo. Pasaron unos segundos que sentí como minutos y me di cuenta que la sangre era porque se me habían roto los tímpanos y por eso ya no escuchaba nada. Me comencé a asustar porque solo escuchaba el vacío de la habitación e intenté gritar, pero nadie se movía, nadie me oía. Entonces pensé, me asusté tanto que no puedo hablar, pero ¿esto ya había ocurrido? ¿Ya había ayudado a personas a cruzar la avenida? ¿Qué pasó? ¿Por qué me da miedo ayudar a alguien que no he visto? Así que me levanté del suelo, me giré a la cama, me vi en la misma posición, pero ahora estaba abrazando mis rodillas con fuerza y entonces abrí la puerta. Y al mirar hacia la avenida, vi una figura encapuchada y muy alta. Me acerqué y conforme avanzaba, la figura se hacía más chica y se encorvaba. Al llegar a un lado, no le busqué la cara. Solo le pregunté, y me acuerdo muy bien de esto: ¿necesita ayuda? Y dijo con una voz grave y alzando la cabeza como si buscara el cielo: ¿tú necesitas? Respondí: me refiero a cruzar la calle. Y cuando le dije eso me arrepentí, pero ya se lo había dicho. No quiero cruzar todavía. Se gira y me ve. Si no, ya no me voy a divertir. Yo con mucho miedo volteé a verla y era una anciana de unos 80 y tantos con la cara morada verdosa como si se hubiera muerto ahogada. Ojos negros intensos, las pupilas dilatadas, estaba mojada como si hubiera salido del agua. Esbozaba una sonrisa, tenía los dientes chuecos y amarillos y sostenía los huesos de un pescado como si estuviera masticando la cabeza. Me congelé mientras la veía. No podía moverme. Me lloraban los ojos porque no podía cerrarlos aunque me esforzara. Y luego dijo: 10 segundos más. Veme 10 segundos más y será suficiente para que para que te condenes, al llevarte. En ese momento sentí una energía recorrer mi cuerpo como nunca antes y pude girarme a correr. Llegué a mi casa, pero no abría la puerta y empecé a golpearla y nadie salía y solo podía ver cómo la figura se acercaba lentamente hacia mí, mientras se hacía más grande y recta y se le caía la ropa y yo cerraba los ojos y empujaba la puerta con mi hombro, aventándome hacia ella. Luego los abrí y sentí las llaves en la bolsa del pantalón, giré hacia la figura y entonces empezó a correr hacia mí y fue cuando la puerta abrió, la cerré y me quedé ahí.
agarrando la chapa, poniendo seguro. Sentía como si se fuera a caer, ya que del otro lado la estaban pateando y golpeando y la puerta se dio con fuerza y yo caí hacia atrás. Y al momento de tocar el suelo, abrí los ojos. Me había despertado. Confundida, me senté. Me vi las manos, estaban rojas como si hubiera estado apretando algo por mucho tiempo. Me toqué las orejas. No había sangre. Alcé la cabeza y vi la casa como si nada. Me giré hacia la puerta, estaba bien cerrada. Respiré. Y me dije en voz alta, sabiendo que ya podía hablar. Fue un sueño. Fue un horrendo y diabólico sueño. Entonces me paré y fue cuando caí en cuenta que aún era de noche, las 3:55 am. Y yo estaba en el suelo de mi casa, frente a la puerta de la entrada. ¿Qué opinas, cabrón? Pues justamente te iba a decir, güey, que estaba raro. Uh-huh. Que se le hayan tronado los tímpanos. Y que escuchara decir eso a la señora, güey. Entonces te iba a decir, seguramente está soñando. Claro. Pero imagínate, pinche pánico así, güey. Yo creo que no pensó en nada de nada así de no mames. Huye, güey, huye. Pero qué pinche imagen tan horrible, ¿no, güey? Sí, no mames. Yo creo que esta madre sí te anda traumando así de por vida de, güey, ojalá que nunca vuelva a soñar con esta presencia. Sí. Y me parece muy interesante que lo digas y que des tantos detalles de cómo se veía. Porque aquí claramente, si es que ustedes creen en eso, podemos ver que Claudia tiene o tenía, ya no sé si tenga esos sueños, una habilidad extrasensorial para ver cosas así como los que dicen ser mediums tienen, ¿no? Que van en la carretera y que ven que pinches cosas corren hacia el carro como para tratar de alcanzarlos. Que es lo que se dice de los mediums. Que cuando un espíritu sabe que tú lo estás viendo, te va a pedir ayuda. Como de, güey, ¿me puedes ver? No mames, ayúdame. Y entonces se te va a lanzar como en la película, más o menos como en la película de... Ay, güey, ¿cómo se llama? La de Bruce Willis. Sexto sentido. El sexto sentido. Que se ven así todos hechos mierda, pero pues porque así quedaron. O sea, si están en un accidente, o si simplemente murieron de causas naturales. Es que la gente que muere de causas naturales, según esto, sí, trasciende y se puede ir, principalmente con los de los accidentes. Y aquí esto que dice ella, pues parece ser como si esta mujer tirando así una bala al aire se hubiera ahogado o la hubieran matado ahogada o no sé, y ahora se dedicara a hacer estas cosas, estas chingaderas, claro, que fuera un ente de bajo astral, no sé, que se estuviera alimentando de tu energía. Muy interesante, güey, muy interesante. Encontró chamba de eso. Encontró chamba de eso. ¿De chingar a la gente? Sí, güey, porque ya se dedica a eso. Pues sí, dijo y también dijo que ya no se iba a divertir, entonces mira. Sí. Lo hace por gusto y... Exactamente, güey. Para ella no es su trabajo. No es su trabajo, sí. No lo sentí. Cuando te diviertes ya no es trabajo. Sí, exactamente. Porque recuerden que tienen que trabajar de lo que les divierta para que no sea trabajo. Y también, si quieren tener si no quieren ser pobres, tengan dinero. Sí. Muy importante. Ya no sean pobres. Ya no sean pobres, exactamente. El pobre es pobre, güey. Porque es pobre. Porque quiere. Así es. Así que bueno, estas historias me han gustado. I had a blast en este capítulo, güey. Me la pasé de huevos. Vamos con la última. Que esta es una historia, güey. Que bien... Mi querido amigo Iberus, de una vez voy a decir, órale, qué chulo, la redactó de una manera muy especial, güey. La mandó como en una carta, ¿sabes? Ahorita les voy a leer todo lo que me escribió. Hasta le puso título a su historia. Bueno, la mayoría le pone título a la historia. Solo se autonombró a sí mismo como Iberus. Entonces yo me voy a referir a él como Iberus. Y tiene mucha esencia esta historia. Es muy true. Vamos con la última historia. Ahora. Esta vez no estás solo, amigo. Iberus. Buenas noches también a los escuchas de su programa. No soy el mejor redactor del mundo, pero sé que con la impresionante dinámica de su narración traducirán mi relato de una forma que a todos les llegue. No cambié nada del correo, güey, porque su redacción estuvo muy buena, güey, ¿no? Los sigo desde que los vi, poderosos geeks supremos, y desde allí sigo su programa. De antemano agradezco todas las risas que me han otorgado. Atentamente, Iberus. Ahora sí, relato mi anécdota, a la cual titularé Esta vez no estás solo, amigo. Hace unos meses me ocurrió algo que me heló los huesos y que me paralizó de una manera estremecedora.
No lo sé, no soy religioso, le pego más a la creencia agnóstica. Pues respetando las culturas teológicas del mundo, no me apego a ninguna religión, o por lo menos hasta que me sea demostrado. Y creo que es allí donde está la salsa de lo que le cuento. Por estar diciendo que debo ver para creer, como que el universo me dio una cachetada de 3 giros y hasta partió las cuerdas de mi guitarra para que entendiera que existe una guerra cósmica entre el bien, el mal y que hay entes que son designados a esta emblemática batalla. Mi trabajo es un poco demandante y mi horario me deja poco tiempo para disfrutar lo que considero mi sana diversión, que aunque tengo 42 años es lo que me divierte y me hace pasar un buen rato, que es jugar mi FIFA mientras me tomo un roncito y escucho mi rock. Ojo, buenas bandas, no esas cosas de rockeritos rosados. Les digo de Black Sabbath para arriba hasta cerrar con bandas como Tool y Pink Floyd. Sé que ustedes saben a qué me refiero. El asunto es que vivo solo. No a cualquier chica le gusta vivir con un melenudo que usa camisas de monstruitos, botas y Converse a mi edad. Pero no importa la música cubre ese tramo. En fin, por eso digo que es muy... Pues sí, güey, o sea, es muy él, ¿no? Me gustó. Bien hecho, amigo. Nunca pierdas tu esencia. En fin, en una de esas y empezó el trago, aconteció lo siguiente. A primeras, era una de esas noches en que quería solo un solo trago y completar un partido de una copa de fútbol. La Play no falla. Es muy difícil que lo haga. Pero esa noche la casa se sentía como un aire de desolación. Estoy acostumbrado a la soledad. Pero ese día hasta sentí depresión. Era raro. Una sensación medio emo. Pero no le paré y seguí mi copa virtual. Solo que la sensación la tomé como si fuera la de estar agotado. Así que decidí apagar todo y acostarme en mis aposentos, pues ya no estaba de ánimo ni para tomar ni para jugar. Así que fui a la cocina y me hice mis doritos para apagar mi cerebro e ir al día siguiente a mi esclavizante trabajo. Pero esa agobiante sensación Ya las luces estaban apagadas, pero entra mucha luz por las ventanas de mi apartamento, así que se notaban las luces por el pasillo central. No cierro la puerta de mi cuarto porque pues al vivir solo, ¿qué más da? Estaba acostado ya intentando dormirme cuando noté que esta vez desde el pasillo se empezó a levantar una sombra de aspecto gelatinoso que empezó a delinearse como el aspecto de un centauro. Ah, cabrón. Muy delgado. En mi mente dije, ¿what the fuck? ¿Qué tenía el ron ese? Pero solo me había tomado uno. Y cabe destacar que los venezolanos somos unos guerreros del mundo etílico, así que borracho no estaba. Cuando se volvió más nítida la imagen, pude ver que era una figura muy alta y delgada, parecida a alguna mezcla equina, y vi cómo apoyó su mano sobre el marco de la puerta por fuera del cuarto de la pared. Allí el terror se apoderó de mí. La casa se oscureció de repente. De repente la puerta del cuarto se cerró de golpe, tanto así que molestó a mi vecino de abajo. Lo sé porque al siguiente día me preguntó qué estaba haciendo en la noche por WhatsApp. Como todo estaba apagado y solo usé mi sábana, tal cual escudo espartano, escuché cómo desde el pasillo se escuchaba una voz que murmuró como con agonía unas frases que entendí así. No sé si sean exactamente estas, pero esto fue lo que yo escuché. Abrázame y te embestiré. Luego de eso, no tuve el valor para salir del cuarto y me quedé dormido y seguí mi vida. A la semana me tocaba pintar y limpiar un poco la casa y cuando me tocó pintar, el lugar donde vi que aquella cosa que imaginé apoyó su mano, estaba la sombra de una garra o más bien de una mano muy delgada. Ajá, muy delgada. A los 3 o 4 días de camino a mi apartamento había un gatito. Esto es otra cosa, ¿no? O sea, pasó, él pintó, vio que donde iba a pintar no es que se lo imaginara, es que de verdad había una mano muy delgada y rara, ¿no? A los 3 o 4 días, sí, de camino a mi apartamento, volviendo a él, había un gatito asediado por un perro y bueno, como soy de esa gente que no le gusta la injusticia, acogí al gatito y al que llamé Byron. Le curé las heridas y lo atendí tal cual familia. Pero este gato nunca quiso pasar a mi cuarto, solo se quedaba en el pasillo observando la parte de arriba del marco de la puerta. Y así pasaron meses. Hasta que un buen día, al levantarme a las 4 a.m. porque tenía inventario, vi a Byron en una de las ventanas del departamento. No le presté mucha atención y procedí a montar un café. Byron y yo nos llevamos muy bien,
aunque por la noche solo se quedaba patrullando aquel infame pasillo del Centauro. Así que era raro que me estuviera dando la espalda aquella madrugada. No presté atención, pues tenía que irme con urgencia a mi trabajo. Cuando de repente escuché una voz desde el final de la sala que exclamó: «Ya no estás solo, amigo». Volteé a mirar rápido hacia la dirección donde estaba Byron cuando vi que me volteó a ver y saltó por la ventana desde el primer piso, Cabrón. que es donde estaba nuestra casa. Y desde ese día, la mancha en la pared de la puerta desapareció, que por más que traté de pintar, nunca se quitó. Y más nunca he vuelto a saber de Byron, a pesar de que lo busqué por más de un año. No manches. Saludos desde Venezuela, espero que mi anécdota les haya parecido interesante. Saludos geeks, viva México, se despide cordialmente Iberus. El gato de Iberus le habló, güey. ¿Qué pedo, güey? Y le dijo: no te preocupes, güey, ya lo arreglé. ¿Qué pedo, no, güey? Sí, Está güey. bien Sí, cabrón. Está bien raro, Está güey. bien cabrón, güey. Saludos, Iberus. Entonces, justo cuando llegué a esa parte, sentí una mezcla entre Sí, güey. estar conmovido y estar como de... Sí, preocupado. Sí. Muy cabrón, güey. Muy cabrón. Pero me mamó, ¿eh? Me mamó Sí, esta está historia, bien güey. perra, güey. Me mamó. ¿Qué opinas de nuestro querido amigo Iberus? No, pues chale, está. Primero que nada, está muy chistoso cómo lo redactó, güey. Pero, pues no sé, güey, o sea. ¿Qué pedo con lo del gato, güey? ¿Sabes qué? Me pregunto algo que no nos dijo Iberus. ¿Qué tipo de voz tenía el gato? Sí, exacto. Sí, porque si hubiera sido así como tierna, güey. O no te preocupes, amigo. Sí, güey, ¿cómo te habló el gato? Si estás viendo este video, estaría chido que nos comentaras. Fíjate Ajá. que escuché una voz como de un niño o como de un hombre o de una mujer. Sí. No lo sé, güey. Como Salem en. En Sabrina, En Sabrina. exactamente. No sé, güey. Es la primera vez que Sí. alguien nos cuenta que un animal Le habla. güey. Sí. Es la primera vez. O sea, sí. Y básicamente lo que estoy entendiendo de la historia fue que él adoptó a Byron y Byron limpió su casa. Simón. Y ¿saben qué es curioso, güey? Que pues, sí, bueno, nuevamente, si ustedes creen esto, se supone que los gatos limpian tu espacio energético. Los gatos son seres muy sensibles energéticamente. De hecho, hasta es parte del lore de Alicia en el País de las Maravillas. Ya sé que esto es ficción, pero bueno, se dice que los gatos están entre el mundo espiritual y el mundo físico. Entonces, que absorben esta energía. Ah, como en Coraline, ¿no? También. Como en Coraline, exactamente. Exactamente, güey. Sí, 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 es algo que se dice de los gatos. Bueno, no lo sé. Lo que sí sé es que esta historia me voló el ojete, güey. Me gustó mucho, me gustó mucho. ¿Qué opinas de las historias de subs? ¿Cómo No, viste a pues, los, está a los cabrón, subs? güey. Estuvo muy fluctuante las historias. Fue un sub y baja emocional. Un sub y baja emocional. Hoy bailamos el ballet de las emociones, güey. A mí me encantaron, güey. Yo amo las historias de subs. Amo que nos manden sus historias. Así que mándenlas, güey, al correo historiasgeeksupremos@gmail.com. Yo aprendí aquí que si vas a jugar a la Ouija, ten un gato en casa. Súper importante. Que me la como sin pretexto. Bueno, sí, que Polo se la come sin pretexto. Ujú. O sea, ya lo sabíamos todos. Bueno, pero nunca es Pero- tarde para reafirmarlo. Reafirmarlo, Simón. Eh, Sí, lo sabíamos. Ya, Polo, eso no es nuevo. lo que no se pregunta. Ah, que pinches gatos, güey. Yo la neta eso aprendí. Pinches gatos están bien locos, güey. Si no te salvan la vida, puedes soñar con ellos así. de, ¡hola! Ah, sí. ¿Sabes, Y güey? que no te acerques a señoras raras. Que no te acerques a señor raras y que no juegues a la Ouija, ¿ya dijiste? Sí. Eso fue lo primero. ¿No? Y que... ¿Qué pedo con Guadalajara? Sí, exacto. Bueno, con... Eso, ZMG. Sí. ZMG, ¿no? ¿Qué pedo con la ZMG? Bueno, queridos amigos, eso es todo. Y llegamos al fin de unas historias de subs más. Capítulo 240 de Cuéntamelo de nuevo. Hermano, 240. En 60 capítulos, 300 capítulos de Cuéntamelo de nuevo, cabrón. Este año... No alcanzamos. El año que viene serán... Ah, no. Sí, ¿no? No, porque son 60 capítulos y en el año son 55 semanas, me parece. Ya. El año que viene llegaremos a los 300 capítulos. Este año todavía no. Así que tenemos que ir pensando qué vamos a hacer para el aniversario. Bueno, no aniversario, para el capítulo 300, güey. Como en Los Simpson, güey, cuando hicieron el especial del capítulo 300. Hagan de cuenta. Saltaremos de un paracaídas. Ay, sí. O sea, nos subimos a un paracaídas y saltamos de él. O sea, ajá, eso es. Así aquí, güey, en vivo. Saltamos de un paracaídas. Sí, un centímetro. Sí, güey. Pues yo dije, güey, saltamos de un paracaídas. O iremos a un cementerio, no lo sé, no lo sabemos.
quién sabe. Pero lo que sí sabemos es que un capítulo más ha terminado. Muchas gracias a todos por pasar su valiosísimo tiempo con nosotros aquí en el canal. Síganos en todas nuestras redes sociales, que estamos como Geek Supremos en cada una de ellas. Si aún no lo hacen, hypeen ese video, hypeenlo a lo loco, pero no se gasten sus 3 hypes para que dejen también en el video del viernes de Geek Supremos, muy importante. Uno a Cuéntamelo de nuevo, uno a Geek Supremos y el otro a quien quieras. a quien quieras, güey. Al Dr. Melquiades. Al Dr. Melquiades, ¿por qué no? Sí, ve y hype el video del Dr. Melquiades. Y nada más, güey. Así es. Ya sabes qué hacer. No, pues nada más. Muchas gracias por ver, comentar, suscribir. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, que nos encuentran como Geek Supremos en cada una de ellas, fácil y sencillo. Recuerden que el viernes se viene análisis de 13 fantasmas del 2001. Una peliculota, me acuerdo que la pasaban seguido en Canal 5, güey. Sí. Y la veía. ¿Y cuál era la que pasaban en Azteca 7, güey? Había una que pasaban en el 7 que tenía creo que era 12 monos, ¿no? No, bueno, sí, 12 monos, creo. No sé, bueno, me recuerdo que la veía seguido güey. en Canal Abierto. Estaba en la tele abierta, sí. Simón. Así que pues nada más. Hasta aquí lo dejamos. Disfruten su miércoles. Señor Brasa.